Él es santo. Tú eres santo, Señor. Y te adoramos en esta tarde, Señor. Gracias por tu presencia. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Tú ocupas el primer lugar en todo. Tú eres el Alfa, Señor. Tú eres el Alfa. Gracias, Jesús, por este tiempo precioso que nos das, Señor. Y de poder compartir tu palabra en esta tarde, Señor, y pedimos que nos hables, pedimos que nos ministres, Señor, que todos y cada uno de nosotros recibamos, Señor, el mensaje, la palabra que hoy estamos necesitando. Señor, la palabra que hoy tu pueblo necesita, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Hoy quiero compartir esta palabra que está en Lucas capítulo 5, verso 1, y que habla de la pesca milagrosa, lo que hablaban los niños recién, ¿sí? Que ellos lo hacen con mucha gracia, y qué bueno que ellos vayan pudiendo aprender la palabra, la puedan allí usar su imaginación, que qué bueno este trabajo que hacen las maestras de estimular la imaginación de los chicos, de cómo ellos no imaginan que fue ese momento. Y bueno, y obviamente la ayuda de los padres, que ha sido tremendamente valiosa en estos tiempos de pandemia, porque así como las maestras de la escuela bíblica necesitan la ayuda de los padres, la intervención de los padres para que los niños participen y hagan las cosas. Bueno, esto también está sumado a las escuelas también, que están haciendo un trabajo similar, no mayor, porque tienen casi toda la semana con este tema de los chicos en la casa, y donde los padres tienen que colaborar, donde los padres tienen que ayudar. Entonces, depende mucho del estímulo que los padres den a sus hijos para que los hijos progresen en aquello que se les quiere enseñar. Bueno, nosotros desde nuestro lugar lo que queremos es enseñarles la palabra de Dios, las maestras, ¿no?, que son las que hacen el trabajo, pero valiosa la ayuda de cada uno de los padres. Y la verdad que los chicos, como siempre, geniales, preciosos todos, han hecho un trabajo excelente. Los felicitamos, ¿no? Y todos los comentarios allí que recibíamos mientras pasábamos el video son buenos. No es para menos, ¿sí? No es para menos. Por todos los que han participado, por todos los que han trabajado. Así que recuerde siempre también ahí en su vivo de poner me gusta para que, bueno, eso vaya sumando, ¿no? Y otros, ¿no? Este video se multiplique y pueda llegar a más personas todavía, ¿sí? Muy bien. Hoy quiero hablarles, como les decía, acerca de la pesca milagrosa. Esto está en el capítulo 5 de San Lucas, y el título de la predicación es uno de los textos que saco de aquí mismo, ¿no? Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, ¿no? Y dice así la palabra del Señor, capítulo 5 de Lucas, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob,
y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. No, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Muy bien, vemos aquí entonces un momento en la vida del Señor, un momento en la vida de la gente que lo seguía al Señor. Lo primero que nosotros notamos en esta historia es que el Señor estaba enseñando, pero hay algo que es llamativo, y es que dice que la gente se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Amén. Había hambre de Dios. Había hambre de la palabra de Dios. ¿No? Una y otra vez se reconoce en los evangelios que el Señor enseñaba no como los fariseos, no como aquellos religiosos que estaban, para eso, para enseñar la palabra de Dios. Dice que Él les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué decía esto la gente? ¿Sí? Porque el Señor vivía lo que predicaba. El Señor vivía lo que enseñaba. El Señor era un observador de las cosas y Él compartía todas estas cosas con la gente mientras les predicaba acerca del reino del Señor. ¿Saben? Cuando uno ve en el griego esta palabra que usa aquí, dice que se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, se traduce como logos, es decir, la palabra escrita, la palabra que se enseña, la palabra que está aquí en las Escrituras, ¿no? Es una palabra que puede ser enseñada por cualquiera de nosotros, ¿sí? De hecho, nosotros tomamos la palabra de Dios y la enseñamos, la compartimos, tratamos de graficar, de ilustrar y de decir lo que Dios está diciendo a través de ello. No porque otros no puedan interpretarlo, sino que cuando uno ha estudiado la palabra, cuenta con más elementos como para poder dar o enseñar la palabra del Señor, ¿no? Y es, como les decía, llama la atención el hecho de que la gente se agolpaba. Había un deseo, un anhelo, un hambre de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no era una palabra que venía sazonada, ¿no? Con dulzura solamente, sino que la palabra de Dios era predicada como debía de ser. Y entonces esto hacía que muchos tuvieran ganas de escuchar, deseos de escuchar, pero también a la vez eran desafiados por la palabra, eran confrontados por la palabra, eran exhortados por la palabra. Y la palabra de Dios produce eso en aquellos a los que se les ha abierto el entendimiento. La palabra de Dios te desafía, la palabra de Dios te exhorta, la palabra de Dios te alienta, la palabra de Dios te invita, pero también te conmueve, ¿no? Para que vos vivas tal y cual como Dios quiere que vivas, no por el bien de Dios, sino por el bien de cada uno de nosotros. Y muchas veces la palabra nos entristece porque, como aquel joven rico, ¿no? Que pensaba que tenía ya todo arreglado con Dios, se dio cuenta de que había algo que todavía le faltaba, ¿no? Por lo que mismo que le dijo Jesús. Y entonces es como que a veces ese deseo de oír de las personas de la palabra de Dios, ¿no? Cuando eran confrontados con la realidad, ¿no? de sus vidas, eran como que se quedaban, ¿no? Porque les faltaba ese paso de fe, ¿no? Que los llevaba al cambio y que los llevaba a la transformación. Y saben, hermanos amados, estos son tiempos donde el Señor también nos exhorta, nos desafía a través de su palabra. Y nosotros no podemos solamente tomar lo que nos gusta y dejar lo que no nos gusta, sino que la palabra de Dios es toda, es enteramente la verdad de Dios para que nosotros la vivamos tal y cual como Él pretende que la vivamos. Y eso obviamente que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede dar la capacidad, ¿no? De vivir en santidad, de vivir como a Dios le agrada. Entonces, por eso digo, ¿no? Y este es el desafío. ¿Hasta dónde estás dispuesto a darle lugar a Dios en tu vida?
¿Hasta dónde vos estás dispuesto a que la palabra de Dios trabaje en tu vida? ¿Hasta dónde estás dispuesto, dispuesta para que el Señor, te transforme, te cambie? ¿Cuánto estás dispuesto o dispuesta a entregar toda tu vida al Señor para que el Señor opere conforme a su palabra? Porque si no, seremos como esta gente que tenía muchos deseos de oír la palabra de Dios, pero que no, por momentos se perdían a causa de que eran confrontados por la palabra, eran desafiados por la palabra y no estaban dispuestos a dejar y a morir a un montón de cosas que es necesario morir para poder llevar fruto, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces no alcanza solamente con tener ganas de oír, sino también con querer practicar, ¿no? Por eso el Señor, cuando termina el sermón del monte, Él dice, ¿a qué compararé? ¿No? ¿A qué compararé? ¿No? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿A quién lo consideraba prudente? Aquel que oía y obedecía la palabra del Señor, ¿no? Realmente la palabra de Dios es maravillosa, ¿sí? Pero la palabra de Dios puede llegar a ser muy amarga. Saben, a Jeremías cuando era joven se lo llamó para ser profeta a las naciones y se le dio a comer el rollo. Dice que comió la palabra y le pareció dulce a la boca, pero le amargó el vientre. Eso hablaba de qué atractiva puede ser la palabra de Dios, pero también qué dura puede ser la palabra de Dios a la hora de tener que vivirla, tener que practicarla, ¿no? Y las cosas que pueden llegar a suceder. Entonces, estas cosas, cuando se nos comienzan a decir, muchos se desaniman, muchos se desalientan, muchos comienzan a quedar en el camino, ¿no? Porque están como expectantes solamente de lo lindo que les pueda decir al Señor, que no les exija mayores cosas, sino solamente, ahí escuchar, pero no es solamente escuchar, es oír y es obedecer la palabra del Señor. Y de esto se trata lo que viene delante. Dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Amén. ¿Saben? Yo veo esto como aquellos que están allí agolpándose para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Pero el Señor también está mirando los corazones. Y Él está viendo quiénes son los que están dispuestos a dar un poco más. Quiénes son los que están dispuestos a dar un paso más en eso que Él está pidiendo, en eso que Él está exhortando o está desafiando. Y saben, Pedro fue desafiado, fue exhortado. Le dijo, a ver, Pedro, préstame la barca. Yo quiero compartir con la gente, quiero seguir predicando, pero la gente me aprieta, entonces necesito tomar un poquito de distancia, pero necesito algo tuyo. ¿Sí? Entonces es como que el Señor esta tarde también nos desafía y nos dice, vos sos de los que se agolpan para oír, pero cuando hay que obedecer se queda ahí al costado. ¿O sos de los que, como Pedro, están dispuestos a darle la barca al Señor? Y darle la barca es darle aquello que a vos te duele, aquello con lo que vos te ganás la vida. Por ejemplo, como era la barca para Pedro, la barca era su capital, porque era lo que él utilizaba y necesitaba para vivir. Era su negocio. Era lo que le permitía comer en su casa. Era lo que le permitía llevar el pan de cada día a su casa. Y ahí está el Señor pidiéndole algo que le duele. Y a veces, ¿saben, hermanos? Cuando el Señor empieza a pedir este tipo de cosas, no porque Él las necesite, sino para bendecir a otros, es cuando muchos empiezan a retrotraer la mano y a decir, ¿será así? ¿Será que estás dispuesto a dar un poco más? ¿Será que estás dispuesto a prestar tu barca? ¿Será que estás dispuesto a darle tu barca al Señor, a darle eso que te duele al Señor para bendición de otros? Porque vos no sabés qué tanto podés ser bendecido. Uno no espera en la bendición de Dios todo el tiempo, pero uno no sabe si será así o no. Dios no es deudor de nadie.
pero a veces la bendición se hace esperar y hay que perseverar y persistir en aquello que Dios te está mandando a hacer, aun cuando no veas resultados que puedan llegar a favorecerte en forma personal. Y ahí está Pedro, ¿no? Bueno, mientras le enseñaba a la multitud, ¿no? Le prestó la barca y ahí podía enseñar. Pero saben, el Señor va por más. El Señor no quiere solamente que vos le des algo, el Señor quiere tu vida. El Señor no solamente quiere que vos le des, bueno, algo que es significativo para vos, sino que quiere que le des tu propia vida. Y entonces ahí está el llamado, boga mar adentro, le dijo el Señor, y echad vuestras redes. ¿No? Boga mar adentro es internarse, meterse en una relación más profunda con Dios, comenzar a aceptar los desafíos y a vivir la palabra, esa palabra que Dios te está dando. Por eso es la respuesta de Pedro que le dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Así como les decía que dice que la gente se agolpaba para oír palabra de Dios, y esa palabra se traduce como logos en el griego. Esta palabra de la que habla Pedro acá no se traduce como logos, sino como rema. El Pedro le está diciendo, en tu rema echaré la red. En lo que me estás diciendo ahora, yo voy a echar la red. ¿Saben? Pero para poder, la palabra logo es esta, la que usted encuentra en la Biblia y está escrita para todos nosotros. Pero la palabra rema es la palabra directa, la que te habla Dios al corazón, la que te habla Dios ahí al pensamiento, en lo más profundo de tu ser. Esa palabra es la que nosotros necesitamos, pero si querés escuchar esa palabra rema de Dios, vas a tener que meterte en una relación más profunda con Dios, vas a tener que bogar mar adentro, vas a tener que renunciar a cosas para dárselas al Señor, para bendición de otros, quizás no tanto como vos esperás para vos, sino para otros. Y saben, desde la concepción de la naturaleza humana, somos todos egoístas. Y mientras la bendición viene para nosotros, estamos bien. Pero cuando el Señor empieza a decir, bueno, no, sí, está bien, yo te bendigo, pero yo quiero que usar tu vida para bendición de otros. Y eso te va a costar trabajo, te va a costar renunciar a cosas, entregar cosas, dar cosas que por ahí a vos las querés y a vos te duelen. Ahí estaba mi esposa que decía acerca de los adolescentes y me parece genial este gesto, ¿no? Algunos de ellos que guardaban y atesoraban muñecos o muñecas o peluches de su niñez, ahora ya han crecido, ¿no? Pero siguen con ese amor por esos peluches, esos juguetes que supieron atesorar, valorar y lo que los tenían guardados. Y ahora es como que el desafío era, vamos a bendecir a otros. Pero no vamos a bendecir con lo que nos sobra, vamos a bendecir con lo que tenemos. Vamos a bendecir con lo que vos amás, con lo que vos querés. Eso que duele a veces, ¿no? Pero qué bueno es poder arrancar, no desde el prepo, sino desde la voluntad que nace del amor al Señor, que nace del amor a las personas que te rodean y decir, yo he sido bendecido y yo quiero ser bendición para otros y estoy dispuesto a dar. No, podrá parecer casi, para algún adulto, podrá parecer casi sonso lo que le estoy diciendo, pero para un joven, para un adolescente, es como que está dando algo fuerte. Estoy enseñando en estos días Pentateuco y hablaba también de esto, cuando el Señor le dice a su pueblo, no se presentarán con las manos vacías. Y cada sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento tenía un simbolismo fuerte. Y fíjense que todos los animales que se ofrecían en sacrificio tenían que ser domésticos. ¿Sí? Doméstico quiere decir como la vaca, el cordero, la cabra, la paloma, la torcaza, ¿no? Animales dóciles, domesticables. ¿Sí? Y entonces era como que el Señor les pedía eso, y no solamente cuando ellos entregaban el cordero, por ejemplo, que era uno de los sacrificios por el pecado, ¿no? Se entregaba el cordero y eso tenía un valor monetario, pero la persona que
que cuidaba esa oveja, que la cuidó de chiquita y que, ¿no? Y que la protegió y que la libró de algunos peligros. Tenía un lazo emocional también con ese animal, porque era un animal doméstico. Entonces, no solamente le pedía una cuestión monetaria, le pedía también algo que lo sintiera. Entonces, y decir que Dios, estoy dispuesto a dar esto, y no tiene que ver con el valor monetario, tiene que ver con el valor que yo le he dado, que yo le he añadido, porque estoy enamorado de esto, porque yo quiero esto. Por eso me viene bien este ejemplo de los adolescentes, porque no es el valor de la muñeca que por ahí podrían comprarla, ni siquiera es el valor del peluche que por ahí podrían comprarlo, es el valor que le asignó emocionalmente y de ahora se está desprendiendo de algo que le duele por amor al Señor y por amor a los que no tienen o a los que menos tienen. Y yo creo que Dios está esperando eso de nosotros. Está esperando que empecemos a crecer y a bogar mar adentro, a dejar de ser oidores de orilla que solamente, bueno, se agolpan para escuchar las cosas lindas, pero cuando el Señor pide algo, no, bueno, yo espero que venga lo bueno, después me sumo, pero mientras tanto, ¿no? Todos los desafíos, eso los paso de largo. Entonces, está bueno que yo empiece a ir mar adentro. Si yo quiero oír la voz de Dios hablándome en forma directa, yo tengo que entrar en una relación más profunda con Dios y para eso debo estar dispuesto a dar cosas que me duelen, a dar cosas que para mí son significativas. Y no es porque Dios es egoísta y te las quiere sacar o es malo y te las quiere sacar, es porque Él está pensando en grandes cosas, en mayores cosas, para nosotros y para todos los que nos rodean. Y ahí está la palabra rema de Pedro. Señor, toda la noche hemos pescado, pero en tu palabra, en tu rema echaré la red. ¿Saben, hermanos? ¿Sabe cuándo vino el rema para Pedro? Después de la frustración, después del fracaso, después del fastidio de haber trabajado y no haber logrado absolutamente nada. Pareciera ser que cuando en el momento en que el Señor nos desafía y nosotros estamos dispuestos a prestar la barca o a dar la barca, ¿no? Hay como que todo se paraliza. Y yo venía bárbaro y pareciera que, ¿no? Que se han detenido las bendiciones en el cielo, ¿no? Y entonces me cuesta más dar. Pero de eso se trata. Si querés escuchar la voz de Dios, si querés escuchar el rema de Dios, vas a tener que empezar a internarte en una relación profunda con Dios, donde Él te hable directamente y puedas empezar a entender a dónde te está llevando el Señor, cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y dice que habiéndolo hecho, ahí cuando le hicieron caso al Señor en esa palabra rema, Pedro le hizo caso, dice que se encerraron gran cantidad de peces. Usted sabe la historia. Y su red se rompía. A punto tal, dice que empezó a los gritos y otros compañeros que estaban en otra barca, ahí estaba Juan y Jacobo, ¿no? Se acercaron y ligaron de la bendición de Pedro. ¿Saben? Cuando Dios nos habla de una manera directa, cuando nos habla del corazón, cuando Él puede romper con esas estructuras de egoísmo y de facilismo que muchas veces nosotros queremos para nuestras vidas, entonces la bendición nos viene en abundancia, pero no solamente a nosotros, sino a todos los que nos rodean. ¿Sí? Y esto no quiere decir que sea así, ¿no? Como la tabla del 2. ¿No? Que uno multiplica y uno sabe cuánto es. No. Uno no sabe, pero ahí está Dios siempre, ¿no? Para bendecirnos. Pero tenemos que tener actitudes nosotros que también muestren que no solamente somos oidores, sino que somos hacedores de la palabra del Señor. Viendo esto, dice Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Saben? Cuando uno está en la intimidad con Dios, cuando uno se adentra en una relación más profunda con Dios, sí, no solamente va a oír la voz de Dios, no solamente va a ver milagros de Dios. Porque claro, cuando Dios te habla, ¿no?
como en algún momento yo les he contado, cuando el Señor me habló, me dijo, ¿vos confías en mí o en quién estás confiando? Esas palabras remas te rompen las estructuras. Y entonces cuando vos aceptás el desafío del Señor y decís, Señor, yo confío en vos, y entonces ahí se desata la bendición. Porque vos dejás de confiar en vos, en tus fuerzas, en tus capacidades, en tu trabajo, en tu obra social, empezás a confiar en Dios. Empezás a confiar en aquel que es el que verdaderamente te sostiene. Y no estoy diciendo que deje de hacer las otras cosas. Estoy diciendo que el primer lugar es del Señor. El primer lugar es del Señor siempre. Y eso hace que entonces que Dios pueda obrar en favor de nosotros, ¿no? Y ahí viene la palabra, y cuando viene la palabra viene el milagro, y cuando viene el milagro uno empieza a ver quién es Él y quién soy yo. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros estamos en la orilla y nos agolpamos para oír palabra de Dios, de alguna manera estamos escuchando y tratando de ver qué nos puede beneficiar. Pero cuando yo entro en la profundidad de la relación con Dios, me doy cuenta quién verdaderamente soy yo, primero. Y empiezo a ver quién es Él. Y entonces Pedro arranca con este concepto. Apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Es decir, vos sos tan santo, Señor, vos sos tan grande, vos sos tan maravilloso, Señor, vos realmente, Señor, estás por encima de cualquier cosa. Hoy puedo verte realmente. Y yo, Señor, soy un pecador. Yo, la verdad, me veo como soy. Mientras más cerca estoy del Señor, mientras más cerca estoy de la luz de Dios, más me veo mis defectos, más me veo mis pecados, mis manchas. Pero gracias que el Señor nos perdonó, gracias que el Señor nos limpió, gracias que el Señor nos puso vestiduras blancas y resplandecientes, pero fue porque nos dimos cuenta quién es Él y quiénes somos nosotros. Y eso está bueno tenerlo presente, porque cuando uno puede ver a Dios, cuando uno puede ver al Señor, entonces uno puede darse cuenta en verdad, ¿sí? que puede lograr lo que sea en pos de Dios. No importa qué es lo que Él esté pidiendo, porque dice la palabra que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces, en las manos del Señor, hermanos, todo será posible. Y ahí cayó este Pedro delante del Señor. Por causa de la pesca, el temor, dice, se había apoderado de él. El milagro le causó temor, ¿no? Y es así. Qué Dios grande que tenemos. Y sabe, cuando uno ya entra en esa relación con Dios, en esa relación profunda con el Señor, al principio uno como que está expectante para ver cuál es el beneficio. Pero luego de profundizar en la relación con Dios, uno se da cuenta y uno debe estar expectante a ver, Señor, ¿qué puedo hacer para bendecir? Señor, aquí estoy, úsame para bendecir. Úsame para que otros sean bendecidos a través de mi vida. ¿No? Pedro le dijo, no teman, desde ahora los voy a hacer pescador de hombres. Y saben, a mí me asombra este último versículo, dice que cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Es decir, aquellas cosas por las que estaba teniendo un mal día Pedro, que no había pescado nada, finalmente después de haber pescado todo, ¿no? Deja de tener valor o deja de tener el primer lugar de importancia para ahora dárselo al Señor. Decir, sí, yo necesito esto, pero lo que más necesito es al Señor. Y dejándolo todo, puedo seguirlo. No estoy diciendo de dejarlo todo, de abandonar, de tirar. No, estoy diciendo de dejar esas cosas como principales para que el Señor pase a ser el principal, primero. Donde yo estoy dispuesto siempre a oír, pero también a obedecer. Donde estoy dispuesto a profundizar mi relación con Dios para que Él me hable, para que me hable directo al corazón. Yo quiero oír su palabra, yo quiero oír su voz, yo quiero ver sus milagros.
que este sea este tiempo, hermanos. Aprovechemos este tiempo para ir más adentro. Aprovechemos estos días que muchos están todavía en sus casas y no salen, muchos no, prácticamente no tienen muchas cosas para hacer. Metámonos más adentro, hasta oír la voz de Dios, hasta ver los milagros del Señor, en el nombre de Jesús. Y que cuando todo esto pase, digamos, entiendo qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Quién ocupa verdaderamente el primer lugar en mi vida? Y dejándolo todo, seguirlo a Él para hacer su voluntad en todas las áreas de nuestra vida.